Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo amanecieron hoy, hermanos? Bien contentos, bien fortalecidos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero decirles que un maestro de justicia, hermano, no es un profesor, ¿verdad? Y nuestra visión es ser maestros de justicia. Josafat, el rey piadoso, lo que hizo para poder rescatar a la nación de Judá de una época muy dañina, ¿verdad?, fue enviar maestros de justicia por toda la nación para enseñar al pueblo los caminos de Dios. ¿Y sabe qué? Tuvo éxito, ¿verdad? Levantó un gran avivamiento. Así que bendito sea el Señor, nosotros también estamos en esa condición, preparándonos para ser maestros de justicia. Pero, hermano, un maestro de justicia no prepara la clase, prepara su corazón. Y no es un curso, mire, cuando a uno le dan un curso, ¿verdad?, que tiene que dar, es mucho tiempo, mucho tiempo. Yo diría años preparando el curso, porque no le dan a usted cualquier curso que a ellos se les ocurre y le preguntan, hermano, ¿qué verdad? No le preguntan así, ¿verdad? Pero ¿qué curso quiere dar de estas opciones? ¿Cuál siente usted? ¿Verdad? Porque uno tiene que estar ungido para dar el curso. Dios tiene que haber obrado en el corazón, ¿verdad? Entonces, yo bendigo al Señor por esta misión de maestro de justicia. Y de veras, hermanos, estoy muy agradecida con Dios que ustedes estén en este ministerio estudiando. Porque lo que Dios quiere es preparar maestros de justicia. Un maestro de justicia es el que primero vive la verdad y luego tiene la unción para enseñarla. Es diferente de un profesor que enseña Biblia. Es muy diferente. Y esa es la visión que tenemos, poder llegar de tal manera a vivir la palabra, que ella se haga carne en nuestros corazones para que la podamos compartir con otros. ¿Cómo se sabe si el profeta era de Dios? ¿Cómo se sabía si se cumplía lo que decía? ¿Cómo se sabe si el maestro es de justicia o de injusticia? Pues la gente recibe imparticiones en sus clases. Y hay cosas en el corazón que te afectan y dices tú, Dios mío, yo creo que cambiar esto. Señor, qué bonito está claro. El día de ayer algunas personas me decían así, ¿verdad? Esto me quebrantó. Esto me tocó específicamente, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y ¿saben qué? Bien divertido, a mí me dio tanta risa porque a mí me llegó casi al borde de las lágrimas, me dijo él. Y a mí me quebrantó cuando Dios me lo dio. A mí me quebrantó tremendamente. Específicamente el ejemplo de Natán, con el que terminamos, ¿verdad?, que era el incógnito hijo de David. Nunca se habló mucho de él. Como Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús no había salido al pueblo? Nadie lo conocía, sus hermanos no creían en él. Jesús no había hecho ningún milagro, pero ya era perfecto, era el Hijo de Dios glorioso caminando entre nosotros con un ejemplo maravilloso. ¿Y sabe qué? Como se hacía mi abuelita, nadie sabía nada. Yo no sé por qué se hacía así en la nariz. Nadie lo reconoció, nadie supo quién era. Solo María, Valladita y José. Valladita. Ni nadie. Yo diría que si Dios, ese hombre, vive entre nosotros, todo el mundo sabría desde que era niño chiquito. No. El maestro de justicia puede pasar completamente desapercibido. Si Dios no le da milagro que hacer, y a muchos no le dio milagro que hacer. Aún profetas no hicieron ningún milagro. Entre los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Cielo es. ¿Y sabes qué? No hay otro mayor que él. Y no hizo ni un milagro. Hay profetas que no hicieron milagro. Hay maestros de justicia que quizás no van a hacer milagro. Si Dios quiere, sí. Completamente desapercibidos. Solo parecen un poco exagerados, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, que Dios toque nuestros corazones y nos dé visión. Yo bendigo al Señor por tu vida que te has. Mire, yo sé que es difícil estar ahí, tengo más de 20 años de estar ahí sentado. En varios lugares y en varios, ahí hemos estado como, más de 15 tenemos de estar en el Instituto Bíblico. Y los primeros cursos, ¿saben qué pasó? Pasamos 2 años estudiando y al final nos dicen, miren, ¿saben qué? Ninguno de esos cursos vale nada, no se pueden graduar. Fíjense, porque cambiaron toda la administración. Antes hacíamos exámenes, hermanos, allí en el aula. Estudiabas y te pasaban el examen, pues todos esos exámenes
me hicieron aprender, pero no están acreditados en ningún lado, están acreditados en el cielo. Amén. No se frustre, hermano, cuando vengan los problemas al estudiar, se le borró todo. No hay un estudiante que yo conozca que no se le haya borrado todos sus estudios, sus ensayos y sus cuestionarios alguna vez. A mi hija, a ella se le borró un mismo curso, se le perdió 4 veces. La primera vez se le perdió de la computadora, entonces ella dijo, ya, ahora lo voy a subir a una nube. Después se le perdió de la computadora y de la nube. Entonces la siguiente vez que volvió a hacer el curso y volvió a escribir todos sus ensayos y hacer sus cuestionarios y todo, y tomar sus notas, entonces lo guardó en 3 lugares. Lo guardó en la computadora, en la nube y en una flash. Y también se arruinó la flash y se le perdió todo. Tercero, a la cuarta dijo ella, no, yo voy a ver qué hago. Lo metió en todos los lugares que se le imaginó. Se metieron a la casa de los ladrones y se llevaron todo lo que lo había guardado. Ustedes se imaginan, mire, esa niña estaba, porque estaba pequeña, frustrada. Yo le digo, mi amor, Dios quiere ser una gran obra. Ella estudiando ese curso tantas veces el curso. Así que, hermanos, yo les animo, bendito sea Dios que estamos todos aquí y estamos en una visión. Estamos queriendo ser maestros de justicia, porque para levantar un avivamiento en El Salvador, y lo vamos a ver, hermanos, no se necesita solo que el líder tenga, el pastor o el líder, el presidente tenga una visión de justicia. No, se necesita que muchos maestros de justicia vayan y llenen la nación con enseñanza y traigan al pueblo a obedecer los caminos de Dios. ¿Amén? Así que estamos listos esta mañana. Bien, oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú te adelantas a nosotros con tu presencia. Señor, y aunque el enemigo nos presente batalla, solo tenemos que clamar a ti y tú das la victoria, Señor. Esas cosas las aprendemos de estas historias que tú has mostrado. Señor, gracias te damos por todas esas enseñanzas, Señor, porque nos enseñas liderazgo, nos enseñas humildad, nos enseñas a permanecer en el camino de la vida eterna. Señor, gracias. Y te rogamos esta mañana, Señor, ten misericordia. No merecemos que tú vengas y nos enseñes y nos hables, porque hemos sido duros de corazón, necios, tercos. Hemos estado, Señor, ofendiéndote de tantas maneras y queremos arrepentirnos y pedirte perdón. De verdad, Señor, quisiéramos ser tan agradables a ti, no tener nada que te desagrade, que te entristezca, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos, lávanos en la sangre de Jesús, y que podamos sentarnos a tus pies a escuchar tu voz, y que ella entre en nuestro corazón y haga una obra eterna y una obra significativa en el lugar donde tú nos has puesto y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, te dejamos a ti como Señor. Santo Espíritu, gobierna en mi boca, sella mis labios para que yo solo hable la palabra que Dios quiere que sea hablada. Y Señor, a pesar de mí, instrúyenos, Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice a cada uno, Señor, que pueda tomar sus notas, poner atención, hacer todo, Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera iniciar con un tiempo para ustedes. A ver, díganme si quisieran compartir algo. Fíjense que no sabía o no había visto de esa manera el día de ayer. Algo que usted de plano no sabía. O sea, nunca se me había ocurrido verlo así. Si tiene alguien alguna cosa así, yo le voy a pasar el micrófono y nos comparte. Solo 2 personas necesito. Dios bendiga, hermanos. Sí, el día de ayer usted hizo mención del linaje de María. No sé si en el libro está más detallado eso. No,
Bueno, entonces fuera bueno que, igual que también del grupo de los morados, también que fuera ahí más, porque es como que si algunos nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, las dos menciones que hizo, pero igual necesitamos que sea como más para la trayectoria, pues quiénes son los morados, en toda la cuestión, y igual yo he oído hablar en otros libros del pastor Bailey, de Juan Wesley, del avivamiento que él tuvo ahí, pero no hace mención del grupo de los morados, pero bueno, que también, ¿verdad?, ser un poco más explícita ahí de lo del linaje de María. Así que sí, es muy interesante, pero igual nos quedamos así como un poco en el aire. Dios les bendiga. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Le damos un aplauso al Señor. ¿Alguien más? ¿Otro nada más? Ya tiene. Si levanta la mano, aquí el joven guapo se lo va a llevar el micrófono. Yo sé que tiene, pero le da pena. Y se están recordando, ¿verdad? Por eso son buenas las notas, porque no son bonitas y se acuerdan. Le vamos a dar doble, hermano, no. A ver, aquí, por favor. Perdió la doble porción. El grupo de los morados, hermano, está en el curso, en el libro, ¿verdad? Del curso Historia de la Iglesia. Ahí está la historia del conde Zinzendorf, y está bastante detallado la historia de los morados, ¿verdad? Y el linaje de María se lo doy en un ratito. Aquí, anónimo, por favor. Estamos calentando motores, ¿verdad? Ya casi. Y la presentación. La que tenemos. A mí la parte que quizás más me gustó y que me ayudó más es la parte donde explicaste acerca de cómo Jesús sufrió por hacer lo que decía el Padre. Y es cierto, o sea, yo había pensado siempre que obedecer siempre era bueno, pero nunca me había puesto a pensar que a veces por obedecer vamos a sufrir realmente, vamos a padecer persecución por las personas que no les parece que obedezcamos siempre. Pero me gustó también que tú le dijiste que aunque suframos, la recompensa vale la pena para el gobierno. Muchas gracias. Un aplauso. Hermanos, participar prepara el cerebro para aprender. Solo por referencia, Gracias. en el Evangelio según San Mateo se da el linaje de David según José, pero en el Evangelio de San Lucas se da el linaje de David según María. Pueden leer en Lucas capítulo 3, versículos 31 y 32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Obed. Entonces el Evangelio de Lucas es quien da el linaje de David, pero por el lado de María, mientras que en Mateo se da el linaje por el lado de José. ¿Sí? Bien, bendito sea el Señor. Hermanos, si quieren, cuando ¿se acuerdan cuando jugábamos Mica? Que uno decía, pido tal, porque tenía que ir al baño. Si ustedes se sienten aturdidos, pidan tal, ¿verdad? Y yo paro, pero si no, vamos a tratar de aprovechar. Tenemos mucho trabajo que realizar, mucho material que cumplir, ¿verdad?
Y hoy vamos a iniciar con los reyes de Israel, el libro, ¿verdad? Es lo primero en su libro, están juntos los reyes de Israel, los reyes de Judá, son dos libros separados, pero el pastor quiso que ustedes estudiaran los dos. Entonces está el primero de los reyes de Israel. Y vamos a hablar de todos estos reyes. Estos son la mitad, en la siguiente lámina tenemos la otra mitad. Pero antes de empezar detalladamente con ellos, quisiera compartir sobre algo que cita el libro y dice que el tema que se ha adoptado es la miseria del que se descarría. La miseria del que se descarría. Ese es el tema general que abarca el libro Los Reyes de Judá. Qué miserable es descarriarse, ¿verdad? Es mentira, hermanos, que los impíos son felices. Es un engaño. Asaf estaba engañado y decía, se les saltan los ojos de grosura, logran con creces todo, en el Salmo, todo lo que deseaban, lo logran con creces. Y él dice, yo estaba angustiado, cada mañana me sentía como azotado, estaba quebrantado mi corazón, porque a ellos el mundo no los estorba, hacen todo lo que quieren, son felices. Esa es la mentira del diablo. Eso es lo que el diablo le dice a uno. Ay, tan felices los impíos. Pero, no, bueno, ustedes son ministros de Dios, ustedes ya han restaurado descarriados. Qué miserable experiencia. Desde el día que se separaron, hace un tiempo un hombre en adulterio dejó a su mujer y un día estaba alcoholizado. Y se puso sincero con su esposa y empezó a hablarle y le dice, mire, yo no le echo la culpa de lo que pasó, pero ¿sabe qué? Porque ella le decía, ¿sos feliz? Y él le dijo, era feliz cuando yo no había adulterado. No sabes el dolor que tengo diariamente en mi corazón. Y se entregó al alcohol por eso, ¿verdad? No hay paz para el impío. Isaías 48, 22. No hay paz para los impíos, dijo Jehová, para los malos. Isaías 48, 22. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Proverbios 13, 15, en la parte B dice, el camino de los transgresores es duro. Eso debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos también. El camino de los transgresores es duro. Es mentira que están bien contentos disfrutando, aunque pongan esa cara. Yo he tenido que ministrar a personas que parecen los más felices de la tierra. Y toda la gente dice, esa persona tan feliz. Y cuando le he tenido para ministrar, es la persona más triste que yo he conocido. ¿Se acuerdan ustedes? Mi abuela recitaba el poema Garrick. ¿Cuántos de ustedes oyeron Garrick? Garrick es un poema muy famoso. Dice que había un actor y que él a todo el mundo hacía reír y todo el mundo salía de todas sus congojas y todo porque llegaba y se reía, ¿verdad? Y acuérdense que hay una terapia de la risa, ¿verdad? Reírse es bueno porque desata hormonas de la felicidad. Entonces, no mucho, no reírse mucho porque la risa abunda en la boca de los tontos, ¿verdad? Pero sí es bueno reírse. Entonces, este Garrick era tan divertido que todos los de la alta sociedad llegaban y oían y se reían y salían de todo su estrés. Pero un día llegó un hombre ante un médico y le dijo, yo soy el más infeliz, no tengo alegría, no tengo... Y entonces empieza a hablar de todas sus desgracias. Entonces el médico le dice que haga cosas, que viaje, todo eso lo he hecho, le dice, y nada me hace feliz. No, entonces ya sé cuál es su receta, le dice el médico. A ver, le dice, viendo a Garrick podréis curaros. ¿Y sabe qué? Le dice, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Así terminaba la poesía. Es mentira que los impíos son felices. Tenemos una conciencia que nos acusa. Miren, si algo es feo, es no gustarse a uno mismo. Eso es feo. Y yo le digo a la gente, ¿te gustas? Porque uno debe reflexionar. Hermano, ¿te gustas? ¿Te gusta tu carácter, tus hábitos, tus modales? ¿Te gustas?
Porque el Hijo de Dios que ha entrado en gloria, que reina en vida por medio de la abundancia de gracia y el don de la justicia, se gusta, porque Cristo le gusta. Y cada vez se gusta más. Pero los que creen gustarse, por ejemplo, ¿cómo se llama los que se gustan? Los narcisistas, ¿saben? Viven una vida acongojada. No es que se gusten. Ay, ellos dicen que se gustan, pero no les gusta como son. Realmente es triste, hermanos, porque tenemos una conciencia y Dios nos pone en esa conciencia su ley. No hay paz para los impíos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la experiencia que al llegar al Señor y ser perdonados nuestros pecados, iniciar el camino de justicia? ¡Ay, a eso sí es vida! ¿Verdad? Así que hay que decirle a nuestros chicos, sobre todo, yo crecí en la iglesia, hermano, nunca me fui al mundo. Y yo me acuerdo que entre los que estábamos así creciendo decíamos, ojalá que nunca nos caigamos y volvamos, ¿verdad? Sino que siempre permanezcamos en el camino. Y recuerdo que uno de mis compañeros, ¿verdad?, hizo una canción, una alabanza, y decía, que yo te pueda amar como te aman los que vienen, pero sin tener que caer. Porque veíamos que la gente llegaba perdonada, y el que a muchos se le perdona, mucho ama. Y a uno que no se ha ido al mundo, siente que el amor no le fluye, ¿verdad? Y él hasta hizo una alabanza. Y yo decía esa alabanza, es cierto, Señor, aviva mi amor por ti, mi pasión, aunque no me haya ido al mundo, pero hay mucho que tenemos que ser perdonados, ¿verdad? Entonces, pero es algo muy interesante. Así que, hermanos, hay que tener claro esto. No hay paz para los impíos. Dice el pastor Paul Caram, dice siempre, miren, ¿el camino del cristiano es duro? Sí, dice toda la gente. Es más duro el de los pecadores, porque el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15, ¿verdad? Así que, hermanos, es mentira. Los descarriados viven una gran miseria. Ese es el tema para el libro. Todos estos reyes tuvieron testimonio de los caminos del Señor. Todos tuvieron testimonio. Pero lo abandonaron, no buscaron al Señor. Sabían que Dios era el Dios de Israel, pero no quisieron seguirlo. Abandonaron el camino de los justos y se deleitaron, no solamente en el camino del mundo, sino en los caminos de Satanás. Muchos se hicieron idólatras, sacrificaron sus hijos a los Baales, hicieron algo terrible, hermanos. Así que abandonaron el camino de los justos, siendo que eran hijos de Abraham. Y esto nos habla mucho a nosotros en la iglesia. Jesús dijo, ¿puede Dios levantar hijos a Abraham aún de las piedras? Entonces debe de darnos temor de Dios. Así dice el Salmo, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios es algo que se puede enseñar. ¿Cómo se enseña? Enseñando los juicios en la Biblia. Todos los juicios, todos los castigos. Eso hay que enseñarle a los niños para que teman y tiemblen. Y porque no es el amor a Dios el que nos libra del mal. Por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Debemos enseñar el temor de Dios y eso se hace por medio de los juicios. El Dios que castiga es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que hace muchos, despuesito de los inicios de la era de la iglesia, se levantó una gran herejía y ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era otro y el Dios del Nuevo era otro, ¿verdad? No es así, es el mismo. Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es importante enseñar el temor, es importante, porque el amor no nos aparta de pecar. Recuerdo que leí el testimonio de un pastor, y este pastor dice que fue a prisión, encarcelado, muy famoso. Lo encarcelaron por hacer algo incorrecto con las finanzas. Entonces viene y le llega a su amigo cristiano a restaurarle. Y lo restaura en la cárcel, él se arrepiente, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿cuándo dejaste de amar al Señor?, le pregunta el hermano. Y el otro le contesta, ¿sabes? Nunca dejé de amar al Señor, dejé de temerle. Esa fue la respuesta. Porque el temor es el que nos aparta del mal. Entonces no importa cuánto ames al Señor, si tú estás creyendo, yo tengo una gran carga, hermanos, porque el mundo cristiano está predicando que Dios es amor, y eso la Biblia lo dice, ¿verdad? San Juan lo repite. Está bien, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Han elevado el amor a una categoría de Dios,
¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos elevar cualquier cosa a la categoría de Dios. Claro, un Dios falso. Podemos adorar lo que querramos. Aquellos becerros adoraron. Miren, han adorado tantas cosas. En la India tienen millones de ídolos. Y adoran 1 millón de ídolos. Hasta las ratas son un Dios para ellos. Imagínense eso. El hombre puede elevar a la categoría de Dios a su propio criterio, a cualquier cosa. Entonces, es algo bien tremendo, hermanos. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Me gusta mucho, hermanos, algunas perspectivas que los siervos de Dios toman. Y sobre la idolatría hay una perspectiva muy interesante que quisiera que hoy Dios nos conceda poder tomar tiempo para hacerla. Es un libro también, ¿verdad? Perdonen que les cite solo un poquito de los libros, pero les voy a dar los nombres por si quieren leerlo, ¿verdad? Pero es una perspectiva de la idolatría para nosotros. Y este asunto del amor, a mí me da una gran carga, porque hemos elevado al amor a la categoría de Dios. Hermano, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Lo repito, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Porque Dios ama y también aborrece. Y odia. Ay, sí, pero odia solo a los malos. Odió y abominó su heredad, dice Salmos. Aquellos que una vez había amado, abominó su heredad y los desechó. Amén. Entonces, Dios aborrece. Y Dios ama, así que el amor no está arriba de Dios, hermano. Dios decide si va a amar o va a aborrecer, si va a recordar o si va a olvidar. Eso es lo que nos enseñan los salmos. Entonces es bien importante, hermanos, quitar la idolatría de nuestras vidas, porque eso es lo que sucedió con los reyes de Israel. Elevaron a la calidad de Dios, a la categoría de Dios, a los becerros, a Baal, y eso es lo que provocó a celo a Dios. Y yo creo que si alguien eleva a Dios, eleva al amor, a la estatura de Dios, Dios se va a enojar con él, hermano. Porque la Biblia es clara en decir, Dios está por sobre el amor, por sobre la misericordia, ¿verdad? Todos esos son atributos de Dios, pero bajo su prerrogativa. Él ama y Él también aborrece. Él sana y Él también hiere. Él mata y Él da vida. Amén. Dios debe de estar arriba de todo. Amén. Ok, entonces, estos reyes, hermanos, de Israel fueron como aquellos, dice Romanos 1:23, dice que fueron hombres que cambiaron la gloria de Dios por la adoración a una imagen. Cabal los describe a ellos, ¿verdad? Y el resultado fue que estos 20 reyes tuvieron una vida miserable. Tenían al Todopoderoso como enemigo. En tanto que los del linaje de David, ya vamos a ver que clamaban y Dios les oía. Yo creo que mañana vamos a ver el libro de los reyes de Judá. Ahí vamos a encontrar algunas cosas buenas. En este casi solo vamos a encontrar cosas malas, porque eran muy malos, cada vez peor. Entonces, estos reyes todos tenían a Dios como el enemigo. ¿Cómo queremos tener nosotros a Dios? Como amigo, ¿verdad? Así que hay que agradarle. Sus vidas sirven de lecciones para motivarnos a caminar en las sendas de justicia y para nunca apartarnos hacia otros caminos. Amén. Así que sí vale la pena estudiar este libro, aunque sea tan doloroso. Por favor, el slide 18. Mire, pues aquí tenemos el resumen en su libro, tiene el nombre y tiene, digamos así, la cita que lo refiere a esa persona. ¿Qué dice de Jeroboam? Yo les digo el nombre y ustedes me dicen qué dice. ¿Sí se mira, hermano? Ok. Puso el cimiento del mal que corrompió al reino. Y de ahí, después de él, todos decían, anduvo en los pecados de Jeroboam. Otra frase que lo distingue es, el que hizo pecar a Israel. Y eso nos habla del poder de nuestra influencia como líderes en el reino de Dios, hermanos. ¿Se acuerda? Bueno, vamos a verlo más adelante.
Nadab, ¿qué definió a Nadab? Caminó en los caminos malvados de su padre. ¡Qué triste! Baasa. Me gustaría que ustedes leyeran, si no es en voz alta, que traten de leerlo, hermanos. Porque así interactuamos y ustedes no están pasivos. El cerebro, si no activa, no aprende. Pero una semilla de ciencia y Biblia, ¿sabe cuándo aprende el cerebro? Cuando dormimos. Cada vez que nos despertamos, de eso sí hay diapositiva, pero no la vamos a ir ahí. Cada vez que nos despertamos con un cerebro updated. ¿Cómo se dice en español? Actualizado. Fíjese que nosotros aprendemos algo, ¿verdad? Y de hecho, grandes genios lo que hacen es estudian, tratan de resolver las cosas y después se duermen un poquito. Y sabe que algunos agarraban así, un llavero así, en la mano. Porque cuando se durmieran, las llaves se iban a caer y él se iba a despertar. Y ese momento en el que tú te despiertas, yo no sé si les ha pasado, para mí es el mejor donde Dios me habla tantas cosas y yo rapidito la grabo, porque ahí vienen unas palabras de Dios cuando uno se despierta. Entonces ahí normalmente resolvían los problemas y les venía la idea que necesitaban para resolver el problema. A veces uno se acuesta estudiando y se duerme y en la noche o sueña la solución o en la mañana se le ocurre. Es que Dios inspira, por eso el reposo es bien importante y por eso se nos dice que hay que reposar en Dios. Porque Él es el quien va a poner a nuestro cerebro las cosas, no es idea mía, hermanos. Dios enseña la ciencia al hombre, dice la palabra. ¿Sí? Entonces es cuando dormimos, pero por eso es que no me enojo si se duermen, ¿oyeron? Es seguro que están recibiendo más. Es importante dormir. Ok, entonces, pero también es importante estar activo, hay que participar. A mí me duele mucho este tipo de clases donde uno no tiene mucha participación, porque es bien cansado para el cerebro, por eso uno sale bien cansado. Pero hermanos, es bien efectivo porque uno da. Claro, es efectivo solo para agarrar, como que vas al súper y compras la comida. Eso no es comer. Si tú no repasas, hermano, no vas a aprender nada, perdona que te diga. Porque el cerebro aprende solo si vas poniendo, es como que agarres un montón de ladrillos y los tiras así en un poco, así es lo que vamos a hacer hoy. Agarras los ladrillos, ¿formaste una pared tirando todos esos ladrillos ahí? No. Hay que agarrar después los ladrillos y ponerlos ordenaditos, ¿sí? Eso se hace día con día. El cerebro no aprende de un solo. Aprende paso a paso. Amén. Bien, entonces, por eso quisiera que interactúen. Baasa, el vengador de la casa de Jeroboam. Ela, Simri, Tibni, Omri, Acab, Jezabel, ¿verdad? Es un ícono de la maldad. Ocosías. Miren, es bueno enseñarle a las niñas sobre Jezabel, fíjense, porque de repente Dios solo le pone a uno, eso es como Jezabel, y uno no quiero, y lo rechaza, ¿verdad? Es importante. Ocosías, Joram, imagínense ser conocido por el rey que trató de matar al profeta, ¿verdad? Jehú. El siguiente, amigo. No, ahí. Sí, en el siguiente es la esta. Jehú no prestó atención, imagínense. Joacás, Joás, gran oportunidad de Joás, ¿verdad? Gran padre espiritual que tuvo, pero él no caminó en sus caminos. Jeroboam 2. Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca,
Oseas. ¿Cuál les gusta, hermanos? ¿Cuál de estas quisiéramos en nuestra lápida? No, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una dinámica ahorita. Pon ahí en tu cuaderno, en tus notas, ¿qué te gustaría que dijera en tu lápida? Yo les voy a decir las mías, porque para que vean que uno también trabaja. Entonces, la dinámica es pensar qué quieres que diga en tu lápida. Es importante esto. Esto puede determinar toda tu caminata. Yo te recomiendo que sigas trabajando en lo que diga tu lápida y pienses, ¿cómo quieres terminar, hermano? Porque estos nunca pensaron cómo van a terminar. Así se engaña el impío diciendo, nunca lo verá Dios, no me pedirá cuentas. No, pero si uno dice, ¿cómo quiero terminar? ¿Qué quiero que diga mi lápida? Después viene la siguiente parte, estoy viviendo una vida para que mi lápida diga lo que yo quiero que diga. Amén. Ese es el segundo paso. Miren las mías. Quiero que dijera, la que adoró a Dios y le conoció íntimamente. Otra, una mujer que comprendió a Dios y fue su complacencia. La otra, vivió para adorar a su Hacedor. Esas son cosas que yo quisiera que, alguna de ellas, pero no sé, yo creo que Dios me lo da. Siempre he estado pensando en qué quiero que diga mi lápida, pero la verdad es que lo que quiero es que sea mi vida lo que refleje eso que yo quiero, ¿verdad? Es importante. Así que te dejo un ratito, voy a poner aquí mi teléfono y los dejo pensando. Por favor, si pueden todos hacer esa escritura, unos 3 minutos para hacer esa reflexión.
Dios les bendiga, hermanos. Yo le pondría tener un corazón para el Señor para gozar la eternidad. Yo le pondría el que fue fiel a Dios en todos sus caminos, Salmo 106, 6. años, mire. Hijo, por favor, la siguiente. Sin embargo, todo el reino de Judá, solo 209. El reino de Judá solo sobrevivió, gracias, 209 años. ¿Anterior? Pero el reino de Judá, 344, ¿verdad? Y siguen los linajes de los reyes por medio de Joaquín. Recuérdense que bueno, ya lo vamos a ver mañana. Entonces, 340, pero yo dije algo así, mire. Yo dije, Señor, lámina 20, por favor. Yo dije, Señor, ¿y esto qué quiere decir? O sea, 344 años. Y el pastor Bailey lo pone como, wow, la nación sobrevivió 344 años y la otra 209. Y yo fue como, sí, 100 años, 135 años más. Entonces el Señor puso algo en mi corazón. ¿Cómo se vería? ¿Cómo puedo yo sentir esta verdad? Entonces dice, la nación de Israel fue exterminada por Dios 135 años antes que la nación de Judá. ¿Cómo se ven 135 años? Entonces, una representación gráfica con perspectiva actual de esta realidad es San Salvador en 1884. Siguiente lámina. Mire San Salvador, esa es nuestra ciudad. Dice el centro de San Salvador, miren las calles. Y esto es 1914, porque es 1884 más o menos serían, ¿verdad? Pero mire los carros, hermano, ¿verdad? Esto era nuestra ciudad. Mire el parque Hula Hula. Siguiente, por favor. Este es lo que es la Plaza Libertad. Mire los carros. Este sí es 1800 y algo. Siguiente, y esto era lo mejor del país. Mire los buses, estos eran los buses. ¿Verdad? Ese es el barrio San Jacinto. Siguiente, porque los tranvías y estos salieron más o menos en 1880 y algo. Miren esto, hermanos. Siempre como que nos subimos muchos a las cosas, ¿verdad? Hay otros bien cargados las fotos, ¿verdad? Miren la vestimenta de las personas. Imagínense que nuestra ciudad hubiera sido destruida en este tiempo. Todo lo que ahora tenemos, hermanos. Siguiente, por favor. Ese es el carro presidencial. ¿Qué haría nuestro presidente viajando hoy en uno de esos? ¿Verdad? Y eso que ese es después, 1914, porque no había, el otro solo estaba vestido así, bien, el presidente bien extraño vestido. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si ahí se hubiera destruido nuestra nación, hermanos?
Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así que sí fue una gran pérdida que Israel fuese destruido tantos años. ¿De cuánto no vivieron? Ni tu abuelito hubiera nacido, ¿verdad? Fue destruida la nación, fueron llevados cautivos. Dios se cansó de ellos y los desechó completamente. Amén. Así que vamos ahora entonces, hoy sí, la otra presentación, hijo. No, la otra presentación. Vamos a empezar con Jeroboam primero. Puso el cimiento del mal que corrompió el reino. Esa fue el epitafio, se llama, ¿verdad? El que hizo pecar a Israel. Aquel que usó la influencia que Dios le había dado. Era un hombre con carisma, con dones de parte de Dios. Era un hombre esforzado, diligente, ¿verdad? ¿Y para qué usó todo su carisma? ¿Y para qué usó todo? Para hacer pecar a Israel detrás de la idolatría. Qué duro, hermano. Qué epitafio más espantoso. Sí, gracias. Así que bajo el reino, vamos a hacer una pequeña así de la historia de cada rey, ¿verdad? Para luego tomar las enseñanzas. Entonces, mire, bajo el reino de Salomón, ¿verdad? Porque él, ¿se acuerdan que fue levantado bajo el reino de Salomón? Fue escogido para gobernar por su diligencia y su esfuerzo. Dios le profetiza que será el rey de las 10 tribus. Después Dios le promete lo mismo que a David, una dinastía perpetua, una casa firme. Salomón trata de matarlo y él huye a Egipto. Israel lo llama para enfrentar a Roboam, que les baje los impuestos, y entonces él regresa de Egipto y de allá trae en el corazón los becerros y entonces divide el reino. Luego, siguiente, por favor. Ahora, ya reinando sobre la nación de Israel, las 10 tribus, funda Siquem como su ciudad y Siquem fue por muchos años la capital de Israel. Por miedo a que la gente se le vaya con Roboam, levanta los becerros, ¿verdad? Y le dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Lo mismo que había hecho allá Israel al pie del monte Sinaí, ¿se recuerdan? Un principio es que una vez se introduce un pecado en la nación, tiende a repetirse nuevamente. Si nosotros como líderes de la iglesia introducimos un pecado a la iglesia, tenderá a repetirse. Pero así como todos acusaban a Jeroboam, anduvo en los caminos de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, así ese pecado viene sobre nosotros. Ahora imagínense la carga de pecado sobre Adán, que por haber pecado, todo el pecado del mundo cayó sobre él. Por eso Jesús se llama el segundo Adán, porque todo el pecado del mundo vino sobre él, pero él lo purgó muriendo como un cordero santo y puro. Bendito sea su nombre. Así que fundó Siquem, por miedo levantó los becerros, excluye a los levitas del sacerdocio y pone a hombres viles como sacerdotes, de los más viles del pueblo agarró. ¿Qué cosa, verdad? Qué errado. Instituye un día de fiesta de su propio corazón, dice la Biblia, en contra de la Pascua, para que en la hora de la fiesta de la Pascua, el anhelo del corazón de adorar a tu Dios, no tomara a los israelitas, sino que él dijo, aquí está, ¿verdad? Ustedes saben que así fue que la Iglesia Católica entró hacia muchos indígenas y qué sé yo, solo le cambió el nombre a los dioses que ellos tenían y dice, pues ahora le vas a poner San, ¿verdad? Y allá tenemos templo, el templo de Diana, solo se le cambió el nombre, ¿verdad? Y ahora era, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Muy larga, pero es tremendo cómo solo cambiarle el nombre a algo que Dios ha establecido puede hacer una cosa idolátrica y puede ser también al revés, una cosa idolátrica se puede hacer aparentar que es algo de Dios. Dice, este dato es bien interesante. Dios manda a un profeta y habla una profecía contra el altar que Jeroboam hizo delante de los becerros, para sacrificar delante de los becerros. Y es la profecía que habla de que Josías, por nombre, a la casa de David le nacerá un varón llamado Josías. Fue dada 300 años antes.
Y se cumplió 300 años después, ¿verdad? Nació Josías y hizo todo lo que la profecía decía. ¿Y sabe qué? Ya no existía la nación de Israel. Ahí lo vamos a ver más adelante. Ya para cuando Josías va y ejecuta y quema huesos de muertos sobre ese altar y todo eso, ya no existía Israel como nación. Bien interesante cómo muere su hijo. El hijo bueno de Jeroboam murió porque le fue encontrado algo bueno. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahías le profetiza después la destrucción de su dinastía y del reino de Israel. Primera de Reyes 14, del 8 al 16, habla como le dice que como has pecado, como me traicionaste, como has sido infiel y adorando los ídolos, yo voy a destruir tu casa. No le confirmó como a David, ¿se acuerdan que a David le confirmó? Te voy a dar una casa firme. Se lo prometió primero y luego se lo confirmó, ¿verdad? Y David dice, ¿qué soy yo para que tú me hagas tan grandes promesas? Pues a este le dijo, te voy a dar si tú eres fiel, pero de ahí se le dice, te voy a destruir. Y se cumple en su hijo, el siguiente al trono, no el que murió, ¿verdad? El que murió niño, era bueno y Dios se lo llevó, pero el otro hijo, él sí experimenta el juicio de Dios hacia su padre. Permaneció en guerra constante contra Judá, porque Dios dijo que iba a afligir a Judá con esa división. Entonces, ganó algunas batallas también, ¿verdad? Pero ya vamos a ver más adelante. El profeta desobediente le reprende, ¿se acuerdan que llega el profeta desobediente que lo mató el león? Luego pierde su poder, Dios lo hiere y muere. Ese es un resumen de la historia de Jeroboam. Vamos a ver algunas de las lecciones que nos aporta esta historia. Primero, esa está en su libro, el fundador marca el estilo y la visión para las generaciones. Eso ya no va a salir ahí. Aquí nos desconectamos de la lámina y vamos a ver los versos. El fundador marca el estilo y la visión para las generaciones futuras. Mire qué tremendo, qué gran responsabilidad. Dios te ha puesto para levantar un ministerio y tiembla, hermanos, porque serás el patrón. El fundador marca el estilo y la visión para las generaciones futuras. Esto se puede ver en los musulmanes, mormones, budistas, todos siguen el mismo estilo del fundador, ¿verdad? También David es puesto como modelo de todos los reyes y se compara a todos los reyes con él. No fue como David su padre. Sí fue como David su padre. No fue como David su padre. Así, ¿verdad? Y también Jesús, hermano, y aquí viene algo bien lindo. Jesús marcó el estilo y la medida de los cristianos que conforman la iglesia. Así como dice, él no caminó en el camino de su padre David, así se va a decir de nosotros. Hizo conforme a su padre Jesucristo. No vivió conforme a Jesucristo. Ese será nuestra medida y nosotros midiéndonos con otra persona, ¿verdad? Y uno, sí o no, que uno se excusa y dice, pero no soy tan malo como este, ¿verdad? Pero yo, sí, digo unos cuantos chismes, pero la hermana que es bien chismosa. Hermano, los hermanos chismosos, soberbios, mentirosos, no son nuestro patrón. Nuestro patrón es Cristo. Y en base a Él nos van a medir. Es como cuando uno entra, los niños ponen así una señal, ¿verdad? Y dicen, solo los niños que estén abajo de esta señal pueden entrar, ¿verdad? O ponen la otra señal en otras ruedas y dicen, solo los que estén arriba de esta señal pueden entrar. Ya me quedé, ¿verdad? No puedo entrar porque no te da el cinturón de seguridad. Entonces, esa es una medida. El que llegue a esa medida pasa. El que no llegue no pasa. Y la medida es Cristo. Porque el fundador pone la medida. Él es el modelo, Él es la semilla y seremos medidos no solo en carácter con Él, sino también en productividad. Dirás, pero hermana, si Jesús era el Hijo de Dios, sí, pero se hizo hombre. Y Él nos facilitó el camino, Él lo abrió. Sí, se puede ser como Jesús.
Sí se puede. Es lo primero que tenemos que hacer es creerlo, hermano. Si yo no creo que puedo llegar a un lugar, yo no voy a llegar. No sé si ustedes han oído este asunto de en las carreras olímpicas, los médicos analizando el cuerpo humano y todo decían, no puede correr la carrera de los 100 metros más rápido que no sé cuántos segundos. No sé si eran 4, no sé cuántos segundos. La carrera de los 100 metros es imposible anatómicamente que un ser humano la pueda correr más rápido que, pongámosle 4 segundos, ¿verdad? O 6, pongámosle 6. Entonces, todos los atletas corrían 5:40, 5:20, 5:35, 5, y nadie podía llegar a los 6, porque era imposible. ¿Dónde era imposible? Aquí en la cabeza. Los que sabían, decían que no se podía. Pero viene una persona y rompe el récord y corre la carrera en menos, perdón, era en 6:5, 6:15, más de 6, sí. Y viene él y corre la carrera de los 100 metros en 5:40. Y todos, que no era imposible. El mismo año, muchos deportistas rompieron la que tenían de 6 segundos. Porque la mente te ata. Si tú crees que no se puede llegar a ser como Cristo, que la Biblia dice que sí se puede, hermanos, ¿a qué hora lo vamos a intentar? Mire, eso me pareció a mí bien duro. Yo vi gente recibiendo estas instrucciones y decían, wow, qué lindo ese llamamiento. Pero lo veían así como, qué grande. Pero yo no. O sea, nosotros no vamos a poder, somos salvadoreños. Si de lo vil y menospreciado levanta a Dios, estamos calificados, hermanos, ¿verdad? No importa lo vil que uno sea, lo que importa es lo poderoso que es nuestro Dios. Entonces debemos de creer, hermanos, debemos de creer. Él es el modelo y Dios no va a exigir algo injusto. Si Él es el patrón y hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento, ¿verdad? Todos vamos a llegar. Bueno, los que Dios les conceda gracia y respondan, ¿verdad? Todos podríamos llegar. No es injusto Dios para que ponga una meta que nadie puede hacer. Está como que le digas a un niño, súbase al techo, se sube el niño. Ahora vuele. Que vuele, le digo, y el niño, pero vuele. Un loco haría eso, ¿sí o no? Dios no es loco. Dios te va a poner lo que sí se puede hacer. Y Él te va a dar la gracia y te va a ayudar para poder hacerlo. Amén. Así que en el nombre de Jesús, quitemos esa barrera que no se puede ser puro, santo, perfecto. Sí se puede ser recto, se puede ser ardiente en espíritu siempre, se puede, hermanos. Benditos aquellos que nos muestran ese ejemplo, ¿verdad? Como esta anciana que yo les decía, siempre presionando, siempre. Dios mío, Dios les va a dar una gran recompensa a esos que muestran estos ejemplos tan grandes de esfuerzo, de amor, de santidad, de pureza, porque uno dice, sí se puede, si el hermano logró, sí se puede, ¿verdad? Efesios 4:13, por favor, vamos a ver un poquito de esa medida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por si queda duda, la medida de la estatura de la plenitud. Aleluya. Juan 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Deuteronomio 18:18. Porque profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, ¿verdad? Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Oiga, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesús dice, lo que yo hago, ustedes deben de hacerlo. Y dice, y desde el principio profetizado, el que no oiga lo que él dice, yo le pediré cuenta. Hermano, si uno tiembla cuando llegaba a la dirección, ¿verdad? Lo llevaban a la dirección y el director lo iba a regañar a uno en la escuela. ¿Cómo temblaba uno? Con que lo llame el pastor a veces, tal vez alguien superior a uno, ya tiembla la gente. Una hermanita le dice a mi esposo, hermana,
quiero hablar con usted después del culto. A la hermana le dio diarrea. Imagínese, ¿qué creyó la pobrecita? Si uno tiembla cuando lo confronta una autoridad, hermano, y ya no digamos los militares, me imagino que han de temblar más cuando son llamados a alguna cosa, ¿verdad? Pero tiemblan por dentro, yo sé, por dentro bien, por fuera bien firmes, ¿verdad? Pero por dentro uno tiene. ¿Cómo vamos a temblar delante de Dios? El impío dice, Dios nunca lo verá, no me pedirá cuentas. Los piadosos siempre están pensando, Dios mío, voy a tener que dar cuenta por esto. Ay, Señor bendito, perdóname, mira lo que hice, Señor. Y uno siente que, ¿sabe qué es avivamiento? Una característica del avivamiento es una inminente presencia de Dios y la gente siente que viene el juicio de Dios y lo va a llevar al infierno. ¿Cuántos han leído sobre Jonathan Edwards? ¿Sabe que este hombre, siervo de Dios tremendo, el Señor lo visitó con este espíritu de arrepentimiento como Juan el Bautista, ¿va? Y sabe, él solo se paraba así y leía su sermón. En ese tiempo casi todos leían los sermones. Uno se pone a leer ahora y se le duerme la gente, ¿verdad? Pero leía su sermón, hermano. Y a medida que él iba leyendo el sermón, hermano, la gente empezaba y se agarraba de las columnas. Y decía, sentían que el suelo se abría y el infierno estaba ahí y ellos iban a caerse en el infierno. Y la gente clamando al Señor, perdón, perdón. Y se levantó un tremendo avivamiento. Porque el temor de Dios hace eso. El temor nos aparta del mal. Entonces, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? Si la medida es Jesús, ¿qué le vamos a decir? Señor, es que yo ¿dónde nací? Yo nací en Nazaret. Bueno, nació en Belén, pero creció en Nazaret. No tenemos ninguna excusa. Es que yo soy hombre. Mira mi papá. Y él te va a decir, y mira, yo también soy hijo de fornicación, de adulterios. Yo recibí una herencia terrible. Hasta Rahab está en el linaje de Cristo, hermano. ¿Verdad? Entonces, es bien importante tener ese temor de Dios y reconocer, sí se puede llegar. Porque el fundador marca el estilo y el modelo también podemos aplicarlo para nosotros, hermanos. Podemos decir, Dios mío, bendito, yo estoy como pastor en esta iglesia, todos van a ser como yo. ¿Eso no te puede dar más temor y más ánimo para cambiar, hermano? Mire, ¿sabe qué? El tiempo de adolescencia de los hijos, ese es mi lema. El tiempo de la adolescencia de nuestros hijos es para arrepentimiento en polvo y en ceniza. Porque cuando tus hijos llegan a la adolescencia, todos los pecados tuyos empiezan a ver en ellos más. Y entonces cuando uno ve un pecado en sus hijos, uno no tiene que ir, bueno muchachito, usted no haga esto y lo voy a castigar. No, hermano, va a salir derrotado. Lo primero que tienes que ir es a postrarte delante del Señor, humillarte y decirle, ¿dónde está ese pecado en mí? Porque este niño, si yo soy mango, él es mango. Y lo único que uno tiene que hacer es pedir perdón. Y es tan maravilloso, Dios te revela tu pecado, tú pides perdón, te arrepientes, te limpias en la sangre y el Señor te da su gracia, te conviertes. Y mira, a veces solitos los muchachos cambian, solitos sin que tú les digas nada. Pero a veces uno quiere irse a quitarles las pulgas y uno todo pulgoso, hermano. Le quitas uno y se le salta otra. Hermano, no es así. Es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Y yo se los canto desde que los niños están chiquitos a las madres. Ya te viene la época. Si llega este niño 12, 13 años, vas a tener que tener rodillas de camello, ¿verdad? Arrepentimiento en polvo, en ceniza, hermanos, estar barbechando tu corazón, porque todo lo que ves en ellos está en ti. Pero es glorioso ver cómo hay sangre para perdonar, hay gracia para cambiar y ver a esos niños cambiados, hermano. También los discípulos en la iglesia es así. Mire, yo a veces tengo un ministerio así como tiradito a lo profético, ¿verdad? Y entonces a veces veo el pecado de la hermanita, y yo, Dios mío, Señor, y empiezo a buscar en la Biblia, ¿verdad? Y empiezo a pedir perdón por mis pecados, a inquirir si hay algo ahí, y empiezo a orar por la persona. Mire, es tan lindo, ven a esa persona de repente y me dice,
viera, le voy a contar, el Señor me mostró esto y estoy arrepentido, y me acaba de pasar. Qué cosa más linda ver a la gente cambiar. Yo digo, Señor, solo se necesita orar para que la gente, ¿verdad? Es algo maravilloso ver a la gente caminar, ver a la gente avanzar, pero es importante que alguien se ponga en la brecha. Pero dice Dios, no encontré quien se pusiera en la brecha. ¿Por qué? Porque todos estaban terribles. Entonces Dios quiere que nos pongamos en la brecha. Amén. Siguiente aspecto, nunca le va bien a los que se rebelan. Nunca le va bien. Segunda de Crónicas 13:6. Esto es una lección bien importante. Dice, Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Dice, la madre de Salomón. ¿Cuántos de ustedes han meditado en que Salomón era nieto del oráculo de Dios? ¿Cómo se llamaba? El abuelo. Ahitofel. Tienen 10. Ahitofel, el abuelo de Salomón, era un hombre, era el oráculo de Dios. Todo lo que él decía, era lo que Dios decía, dice. Si tú querías saber qué decía Dios, solo le preguntabas a Ahitofel. Ahora, ¿cómo sería su hija? Igual de sabia, hermano, sí. Y ella le enseñaba a David y le decía, Proverbios 31, a Salomón, 31:3. Hijito, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des. O sea, no te rebeles, no te levantes en una división. Hermano, cuando alguien está levantándose en una división, hay que irse para el otro lado, ¿verdad? Corriendo. Hay un hombre que dividió una iglesia, hermanos, hace algunos años. Y mire qué triste. Según él, para levantar una gran iglesia, ¿verdad? Dividió la iglesia a otro siervo de Dios. Hace poco me enteré que su esposa lo quiere matar y su hija tiene una enfermedad de muerte. Nunca le va bien a los que se rebelan. Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Él dividió. Dios se airó contra él y lo hizo caer en boca de una mujer extraña. Entonces ahora su esposa lo quiere matar. Aunque sea envenenado, dice que lo va a matar. Triste, ¿verdad? Huyendo de tu propia esposa. Así que, hermano, nos conviene no solo someternos, sino tener una actitud de sumisión, una actitud de someternos. Eso nos recomienda la palabra de Dios. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, uno se puede engañar, ¿verdad? Uno puede decir, no pasó, ¿verdad? Lo malo, no pasó lo malo. Mire este ejemplo, Primera de Reyes 14:14. Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Oiga, y lo hará ahora mismo. Miren la profecía que le van a decir a Jeroboam. Van a destruir tu casa y lo hará en este día. Ahora mismo. ¿Qué hubiera dicho usted? Hoy me viene toda la desgracia, ¿verdad? Pasó el día, pasó la semana, se murió Jeroboam. Y Nadab, su hijo, a él le vino. ¿Qué pasó? Por eso es que no hay que andarle buscando la fecha, fíjese, a la venida de Cristo. Porque Dios dice unas cositas, ¿verdad? Y solo Él entiende qué quiere decir. Entonces no hay que andarle buscando 3 pies al gato, decían. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Quién puede darme la exégesis de eso? Lo hará ahora mismo. Yo les voy a dar la que yo sentí. En ese mismo momento, Dios levantó a Baasa, el vengador de la casa de Jeroboam. En el momento en que el profeta le estaba diciendo, y lo hará ahora mismo. Allá estaba siendo ungido Baasa. ¿Se acuerdan que David fue ungido mucho antes de que fuera rey? Allá iba Samuel a ungirlo y le dice, ¿y me va a matar Saúl si sabe que yo voy a ungir a otro como rey? No, di que vas a sacrificarle, dice Dios. Y viene y lo unge como rey. Desde ahí el Espíritu vino sobre él y Dios lo prosperó, le ayudó a matar a todos los osos y los leones, ¿verdad?
le hizo un hombre sabio, un joven entendido, la presencia de Dios estuvo con él, empezó a ganar reputación, fama. Desde ese momento lo fortaleció el Señor. ¿Cuántos años antes? Muchos años antes, ¿sí? En ese momento, y lo hará ahora mismo. Allá estaba el Espíritu de Dios escogiendo a Baasa, que es el vengador de la casa de Jeroboam, fortaleciéndolo y ayudándole para que él destruyese el linaje de Jeroboam, que es la casa firme, ¿verdad? La dinastía. ¿Amén? Así que, hermanos, cuando Dios dice algo, solo hay que oír y decir, Señor, tú tienes la razón, y no le andemos buscando otra cosa, ¿verdad? Él sabe, y un día lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Amén. Hay cosas que no entendemos hoy, pero más adelante las vamos a entender. Quizás Jeroboam no creyó a lo que el profeta le dijo, y tal vez hasta despreció a Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 10:3, porque el malo se jacta, Salmo 10:3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos. 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de tu vista, a todos sus adversarios desprecia. Miren, los juicios los tiene lejos de su vista. No piensa en el diluvio, no piensa en cuánto Dios castigó a toda la gente, no piensa en los juicios de Dios, por eso no tiene temor de Dios. A todos sus adversarios desprecia. 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Imagínense, nunca. Eso es lo que dice el impío. Pero de ahí Dios lo reprende y le dice, todo te lo voy a poner delante de tus ojos y vas a dar cuenta de todo lo que el hombre hiciere, todas sus obras, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios le dará el pago a cada uno conforme a su obra. Amén. En otro caso también vemos que a Josafat, el rey de Judá, que vamos a ver mañana, a él Dios manda un profeta y lo encuentra porque él va a pelear con Acab. Y entonces le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y dice, 2 de Crónicas 19:2, pues ha salido ira de la presencia de Jehová contra ti por esto. En ese momento que él venía de hacer algo que no le preguntó a Dios, Dios no quería que lo hiciera, era un rey piadoso, Dios le ayuda allá, no lo matan. Pero cuando viene le dice, esto que hiciste está mal. Y ahorita ha salido ira de la presencia de Dios por esto que hiciste. Imagínense. ¿Y qué pasó? Esa ira se desata muchos años después sobre su descendencia. Ahí tienes a Atalía, ¿verdad? Etcétera. Bien, hermanos. Vamos a tomar un tiempito para nuestro receso, que el Señor les conceda despejarse.